Hola a todos, soy Juan Miguel López Barea, diseñador de personajes del juego Blasphemous, y hace poco abrí esta página de Patreon para crear comunidad, compartir tutoriales exclusivos con mis mecenas y dar clases online. Os dejo el link en la descripción y también algunos enlaces a mis redes sociales. Si os gusta el vídeo, ya sabéis, podéis ayudarme dándole like y compartiendo. ¿Qué pasa, chavales? Os voy a enseñar una cosita que yo creo que os puede parecer interesante, que son una selección de todos los cuadernos de boceto que tengo, que son un montón. Imaginaos todos estos cuadernos, pues es que son casi 10 años de dibujo, yo creo. Entonces, no os voy a enseñar todo porque si no sería un vídeo infinito. Os voy a enseñar algunos. Estos pequeños son los que yo uso para dibujar en la calle. Pero como son tan pequeños, los puedes llevar siempre en el bolsillo. Casi no te das cuenta que los llevas. Y siempre llevo uno. Siempre llevo uno en el chaquetón en invierno o en el bolsillo trasero del pantalón. Y además son baratillos, los compré en el Tiger. Luego estos no los voy a enseñar. Y los que voy a enseñar son estos dos montones, que seguramente algunos me los salte bastante rápido. También tengo otros que son de las clases de dibujo en natural, que son bastante más grandes, o los de acuarela. Os voy a enseñar primero los dibujos que tenía de antes de que empezara a aprender a dibujar propiamente, esto es solo, pues me imagino que como hemos empezado todos, ¿no? Aburridos en clase, pues cogéis un papel y empezabais a garabatear, ¿no? Y como veis, a muchos, bueno, cuando empezáis os pasa lo mismo, este tipo de líneas así tan inseguras, ¿no? Parece como que no está nada bien de proporciones. Muchas de las cosas que intentas expresar, pues como no tienes todavía, no has dibujado bastante, no te has fijado en las cosas, no sabes cómo se dibuja una mano o ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo eso, dibujar pues muy sucios. Y también me gustaba un poco la energía que tenía este tipo de líneas así tan... Parece los dibujos de los locos, ¿no? Y esto es de cuando estaba yo en la universidad. De hecho, fijaos, este es el cartel a través del cual yo conocí a la gente de The Game Kitchen. Que tengo aquí algunos porque sobraron de todos los que hicieron y me los quedé me los dieron para dibujar por detrás, papel y sucio. Bueno, esto ya es... esto ya sí que es empezando a intentar conscientemente dibujar mejor, ¿no? Entonces no hacía un dibujo final, sino que era a lo mejor para estudiar cómo sería un cuerpo en una pose que yo me inventaba, ¿no? De los dibujos de esta época sí que tengo que decir que lo malo es que me inventaba demasiadas cosas y claro, cuando no tienes al lado una referencia, cuando no estás copiando nada, lo que pasa es que no sabes qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces si puedes tener errores y no te das cuenta, entonces los perpetúas en el tiempo y es muy difícil avanzar así. Por eso digo que hay que copiar el natural, ¿no? Bueno, intentando, por ejemplo, aquí hacer una perspectiva muy forzada. Simplemente por el hecho de que, claro, si lo hacía más natural, no me cabían los puntos de fuga en la página. Entonces no sabía a lo mejor cómo hacerlo.
¿no? Aquí algunas cosas a lo mejor de anatomía, que esto sí, a lo mejor no es tan antiguo, sino que ya tenía algún libro de anatomía. En esta época estaba leyendo la saga esta de los vampiros de Anne Rice, que se ha muerto hace poco la pobre. Y sí que hay algunos vampirillos por ahí, perdidos. Y esto es de las páginas que había hechas de... No recuerdo cómo se llamaba, pero era un modelo anatómico que te lo ponían con... Iba cambiando la imagen y con tiempo. Esto 2011, aquí sí que estaba ya empezando a copiar fotos, mira. Hace 20 años. 20 años no, 10. Este es más antiguo todavía. Este sí que son cosas antiguas. De hecho, yo recuerdo haberle enseñado esto al hombre que me contrató de programador ahí en la empresa donde estaba en Sevilla. Y haberme dicho que era un poco sucio. Este es más reciente. Este es un personaje recurrente que solía dibujar Raziel del Soul River. Un payaso. Son cosas inventadas. Esto sí son cosas inventadas. Esto era un personaje de un juego online que jugábamos entonces. Kakashi. Naruto. Mis fanarts. Ya después pocos fanarts he hecho en realidad. Fijaos que esto es del Final Fantasy X, pues desde que salió aquello, y esto es Soul Calibur. Esto de hecho estaba en el instituto cuando lo dibujé. Estaba a lo mejor en primero de bachillerato, en segundo. Bueno, y estos cómics de cuando era pequeño, ¿sabes? No os creáis que hacía mucho, solamente hice este. Esto es un crossover, atención, del Señor de los Anillos con Pokémon y con letras grafiteras. Brutal, chaval. Esto está hecho en el Paint, ¿eh? En el Paint. Cuando no, el Photoshop todavía, eso supera. Y este dibujo sí es copiado aquí. Quieras que no, yo creo que aprendí bastante haciendo de estas cosas. Más de uno tengo. Impreso ahí en pésima calidad. Bueno, esto recuerdo, por ejemplo, que esto era con un compañero de la universidad que él sí que tenía mucha imaginación, ¿no? Y se inventaba como estas criaturas y yo se las redibujaba. Vamos, no es que lo hiciéramos habitualmente, solamente creo que lo hicimos esta vez, pero estuvo guay, fue como... En realidad es como lo que hago ahora con Ceja, me dibuja Enrique un dibujo mal hecho y yo lo tengo que hacer así más currado, ¿no? Bueno, yo creía que aquí había menos cosas. Este es Jin Kazama del Tekken. Este ya sí es con un poco del tema este de la anatomía. Y esto sí está guay, que lo veáis, que esto es cuando yo empecé a hacer 3D. Pues eso, para dibujar para hacer mi modelo en 3D me hacía las vistas. Ya veis, esto hecho así a lápiz, luego lo tenía que escanear y meterlo en el programa. Y a partir de ahí lo modelaba. Esto también es otro personaje que hice en 3D. ¿Veis? Las distintas vistas.
demasiadas cosas he conservado. Bueno, yo a lo mejor tenía la impresión de que no dibujaba tanto, pero en realidad a lo mejor sí que dibujaba bastante. Este es un Digimon. Y esto creo que también está hecho en el ordenador. Personaje de Soul Calibur. Super cringy máximo la cara. Un castillo. Mira, esto es copiando una portada de John Howe del Señor de los Anillos en puntillismo. Y bueno, más y más cosas, en verdad no sabía yo que tenía aquí tanto. Pero bueno, esta es como diga la previa, ¿no? Antes de empezar a dibujar más en serio y aprendiendo, pues estas son las cosas que hacía. Y luego, cuando ya dejé, ya me puse más en serio, me compré un libro de, creo que fue en la Casa del Libro o algo así, que he intentado encontrarlo pero no hay manera. Y sí que recuerdo que este tipo de ejercicio, esto es 2011, en el rollo que os he enseñado antes, pues 2011 digamos que sería lo más moderno. Esto es abril de 2011. Entonces ahí te ponía ciertos ejercicios, por ejemplo esto de encaje, usando formas, ¿no? Usando triángulo y cuadrado. Y esto sí es copiado de un libro que saqué de la biblioteca de artes marciales. Y aquí, no sé si os dais cuenta, que yo creo que fue también a raíz de leer ese libro, tomé conciencia de que la línea que yo estaba haciendo era muy sucia y aquí sí que ya se ve un esfuerzo de hacer una línea totalmente continua y no tan hecha así de tramitos, de pelitos. Y aquí lo que sí que está súper sucio es el sombreado. También porque a veces difuminaba con el dedo y eso con la grasilla del dedo hay veces que no queda bien. Y además también de tenerlo guardado y de que se muevan las páginas así se queda el efecto ese. Y mira, lo veis, esto por ejemplo es del libro que os he enseñado antes. Así que son copias que luego intentaba yo hacer en otra pose distinta. Y aquí pues se mezclan con, por ejemplo, esto de lo mejor es de una foto, estos sí que son inventados. Y los intentaba, no, esto por ejemplo de una foto, intentaba por una parte copiarlo, por otra parte intentar ver qué es lo que me acordaba, haciéndolo de memoria. También cuando lo haces sin copiarte se ven las cosas que todavía a lo mejor te faltan por aprender, ¿no? En plan de anatomía siempre tenía aquí la cadera como que la dejaba vacía y no realmente como que no sabía qué tipo de detalle a lo mejor iba por ahí, porque sí que es una zona más complicada que otras partes a lo mejor del cuerpo, los brazos o las piernas o lo que sea, como además no estaba acostumbrado a ver las caderas de la gente desnudas, por lo menos no siempre. Estos son copias de retratos. Esto es inventado, por ejemplo. Y esto, por ejemplo, es concept art.
digamos, de un juego que estábamos haciendo entonces en nivel 21, ¿no? Que después ha sido TGK. De hecho, ahí en este momento 12 solamente estábamos, de los que estamos ahora, Mauricio y Enrique y yo. Y el resto, pues, al final han terminado por otro lado, no necesariamente haciendo videojuegos. Y entonces esto era un juego que hicimos del Camino de Santiago. Y entonces había que pensar cómo iban a ser las distintas casas, o bueno, sí, pues desde árboles, esto es como un patio, ¿no? En parte eran estudios también. Aquí, por ejemplo, ruinas. Por entonces, no sé si a raíz de ese libro me encontré también a raíz de hacer estos dibujos, ¿no? De concept art súper antiguo del juego este que hicimos, del Camino de Santiago, pues busqué libros de perspectiva y esto lo cogía, lo leía, me lo estudiaba. Y yo creo que también algo de aquí me ayudó, ¿sabes? Ver cómo se hacían todos estos ejemplos. Porque aquí esto sí que es verdad que me lo inventaba todo, no buscaba tantas referencias de fotos ni nada. Y no sé, este libro a lo mejor no es particularmente bueno, pero si no tienes nada, quieras que no, han escrito un libro, las personas que han hecho esto algo saben. Y algo te pueden enseñar. Y entonces esto sería 2012. Aquí parece que volvía. Bueno, creo que el otro cuadernito también era de 2012. Os voy a intentar enseñar uno por año solo. Lo que pasa es que este es más adelantado en el año, este es de finales del año. Como veis, aquí seguí estudiando anatomía. Yo creo que esto ya sería la segunda vez que leía el libro. Y aquí sí que hay algunas cosas. Estos son bocetos, porque aquí sí que conseguí una comisión súper mal pagada, pero la verdad es que aprendí mucho. Y de vez en cuando van a ir apareciendo bocetos de dibujos que hice en aquel entonces, de distintas criaturas, ¿no? Por ejemplo, este es como un bajo relieve que salía, aquí un zombie. Un enano, dragones. Y estos dibujos en realidad aquí sí que yo no, casi nunca usaba referencias de nada. Y bueno, también por eso, yo qué sé, tienen son malillos. Este seguramente sí que usé referencia. Pero vamos, en su mayoría yo creo que no. Y entonces lo que hacía es que los hacía aquí, luego los escaneaba y pintaba encima en el ordenador, creo recordar. Bueno, y como veis, es una época donde dibujaba bastante guarrete. Y además muy pequeño, siempre muy... en muy poco espacio. Rara vez hacía un dibujo a página completa. Y cuando lo hacía a página completa es porque tenía una cantidad de detalle brutal.
hacía, aunque lo veis que son a tinta, pero debajo hacía a lápiz el boceto, y luego eso, claro, te ayuda a visualizar encima del lápiz qué es lo que vas a dibujar en plan definitivo, ¿no? 2013, aquí ya esto 2013. Como veis, sigo haciendo aquí estudios de esto. Seguramente es copiado del libro, de este libro. Por ejemplo, si tenéis una calavera de estas, si compráis una de estas, esto es mucho mejor que copiarlo de un libro. Ya lo he dicho muchas veces, porque bueno, es que puedes ver incluso cada pieza por separado. La puedes poner del ángulo que tú quieras cuando la estás dibujando. Y sabes, cada una de las formas que ves, sabes mucho mejor a qué es debido, porque lo tienes delante, el bulto, y sabes hasta en qué dirección mira cada superficie, donde tienes las luces tú puestas en la habitación, porque se ve así en definitiva. Es mucho mejor que copiar ilustraciones de un libro, simplemente. Pero bueno, copiar las ilustraciones del libro también está bien si no lo tenéis, o sea. Estos, por ejemplo, son dibujos que dibujando a mi pareja. Los primeros dibujos a lo mejor quedaría. Pero en esta época sí que dibujaba muy poco del natural. Sobre todo copiaba cosas, pero imágenes. Es peor que copiar de algo que tienes delante. Y todos estos huesos, por ejemplo, es en realidad, viendo después de estudiar este libro, ¿no? De copiar este tipo de dibujos, pues intentando ver cómo sería eso en un ángulo distinto. O sea, realmente a lo mejor era un poco inventado. Lo que pasa es que es muy lioso, porque aquí tienes 4 imágenes. Si tienes el hueso delante, porque tienes un esqueleto, como el que tengo yo, que compré el año pasado, pues mucho mejor, porque te cuesta menos trabajo ver cómo es el conjunto, ¿no? De todos los ángulos, el bulto, la estructura de ese hueso, ¿no? Por ejemplo, yo sabía que están los huesos, todos los huesos tienen una cierta curvatura, pero aquí no lo he podido capturar bien. En algunas lo he intentado meter, pero no estaba seguro. En fin. Lo mejor es tenerlo delante y consultarlo. Y esto, pues, sí, dibujos así muy pequeñitos. Que, bueno, son más fáciles. Dibujar en pequeño es más fácil porque te cabe todo ahí en la vista. Y en esta época sí que me centré mucho en esqueletos. Luego esto es... a ver, os lo voy a enseñar. Estos dibujos son a raíz de haber comprado este libro, que está muy bien. Te enseña a usar el gesto, ¿no? Pero yo en mis dibujos tenía un fallo, que es que intentaba hacer esto mismo, pero claro, yo estoy convencido que ahora que ya tengo más experiencia, estoy convencido de que este hombre, al hacer todos estos dibujos, en su mayoría los hacía mirando un modelo. Yo esto me los inventaba, la verdad. Entonces por eso tienen otro aspecto, porque claro, yo toda la anatomía no me la sabía tan bien.
Pero sí que es verdad que las ideas de este libro, pues en algo sí que me ayudaban porque antes mis dibujos antiguos, si lo veis, es como que no tienen este gesto, ¿no? No está tan armónico, por ejemplo, todo un brazo así recto para abajo, sino que se corta a mitad el movimiento y no sigue el gesto principal de la figura, ¿no? Pero igual, solo conocer todos estos conceptos, ¿no? que explica este hombre. Este libro está muy bien. Ya lo tenéis, creo, algunos. Pues nada más que saber eso ya te ayuda. Incluso aunque te lo inventes, te va a quedar a lo mejor de otra manera conocer el concepto de gesto y ritmo y todo esto, que si no lo conoces no tienes ni idea de eso. Aquí más anatomía, además tomaba notas en plan dónde se originan los músculos, qué función tienen, todo esto, además los músculos así individuales. Hoy día, por ejemplo, esto lo tengo bastante olvidado, lo tendría que repasar, pero en la mayoría de ocasiones no pasa nada porque uso referencias, que es lo que yo en esta época a lo mejor no hacía. Y dibujaba aquí súper pequeño, parece que me daba miedo gastar papel, me daba pudor de gastar tanto. Bueno, y ya está. Más cosas. Esto es más... A ver, hemos visto 2011, 2012. Esto creo que es de 2012 o 2013. No, 2013. O sea, esto es más nuevo que los dos anteriores. Es un cuaderno que me regaló mi pareja también. Lo usaba en un principio muy poquito. De hecho, a ver la fecha. Vamos, no sé, recuerdo que en principio tardé bastante en empezar a usarlo casi ya a diario. Esto, por ejemplo, son cosas que sí que me inventaba, ¿no? Aquí, por ejemplo, hacía una... Estos son varios personajes que hice que hacía de la siguiente manera. Ponía varias columnas con distintas opciones y luego tiraba un dado por cada una y según lo que me había salido pues ya tenía una idea para dibujar, ¿no? Por ejemplo, aquí esto sería como un adjetivo, esto es la raza, esto sería como una profesión, esto es hombre-mujer y esto es otro adjetivo más, en plan si es bueno, es malo, está loco, lo que sea, ¿no? Y hace una tirada y según eso, pues luego hacía un dibujo que cumpliera con todos esos adjetivos, ¿no? Este, por ejemplo, a ver. Hombre feo, campesino, malvado. Y aquí, por ejemplo, se ha cargado un gatito. ¿Lo veis? Tiene cara de malvado con su bigote, pelo en pecho. Parece un poco malo Disney, me imagino. Otro, enano, no muerto, campesino, hombre, ¿no?
Y con eso pues evitaba un poco que el no saber qué dibujar, porque simplemente tiraba un dato y de las 5 categorías que tenía, ¿no? De propiedades, ¿no? Del personaje, pues a ver, intentaba hacer eso directamente, no me tenía que comer la cabeza. Esto es como una especie de orco, mago, no sé. Todo esto inventado. Me imagino que lo hacía así muy pequeñito también porque era una forma un poco de matar el tiempo a lo mejor en cierto momento. Y esto yo creo que de aquí, bueno, todo esto inventado. Esto ya son retratillos, este es de 2014 ya. O sea que en realidad en 2013 casi no cogí el cuaderno este. Esto seguramente fuera otra vez el juego ese de las 5 columnas. Esto es porque estuve un tiempo haciendo figuras chibi. Las hacía en escultura para un juego de mesa. Y me dio por hacer versiones chibi de cosas, de monstruos así fantásticos. Por ejemplo, esto es una dríada, esto es un grifo. Mira, esto por ejemplo es estudiando un poco mecánica. Porque se me daba fatal hacer motores, dibujar motores. Yo quería hacer cosas ahí en plan Kim Jong-gi. Y me puse como a ver qué cosas podía aprender, en plan pues anatomía de un coche. De hecho tengo aquí las notas, ¿no? Me lo ve el cuadro, ¿no? de una moto. El motor, ¿no? ¿Qué es lo que son las distintas partes? Porque, bueno, ves una moto y el motor está ahí siempre por fuera. Y si no sabes un poco qué, es como, es un lío, ¿no? Y con esto pues estuve aprendiendo de las distintas posibilidades que hay. Luego al final no he hecho apenas cosas de ese estilo, pero bueno. Esto por ejemplo que veis aquí son notas porque yo me llevaba a lo mejor el cuaderno de viaje, ¿no? Y entonces tenía aquí hacía notas en plan, esto es que visité Stonehenge, el castillo de Windsor y Bath en Londres, ¿no? Y esto es que fuimos a la Royal Gallery o donde fuera y tomaba nota de las cosas que me iban gustando para luego en casa seguir buscando, ¿no? Por ejemplo, Giovanni Domenico Tiepolo, grandísimo. Canaletto, Anthony Van Dyck, buah, espectacular, todo. Esto, por ejemplo, son huesos. Estos son huesos de que fui al Museo de Historia Natural en Londres y yo tenía un problema que es que no comprendía la pelvis de los dinosaurios. ¿Por qué no la comprendía? Porque los dinosaurios siempre los enseñan lateralmente en los dibujos. ¿Veis? Si tenéis algún libro sobre dinosaurios desde cuando yo era pequeño, os vais a encontrar siempre esto. Te enseñan cómo son las pelvis de los distintos tipos, ¿no? Pelvis como de ave y pelvis como de reptil.
Pero claro, siempre te las enseñan de lado, nunca ves, incluso en otros sitios donde hay esqueletos completos, normalmente siempre enseñan una imagen lateral. Aquí, ¿no? Y esto, en la pelvis son todos huesos pares, están uno en un lado y otro en otro, ¿no? Y eso normalmente es que no lo ves, no lo encuentras por ningún lado. Entonces, si no lo ves del natural, por ejemplo, como aquí, ¿no? La cresta ilíaca, el pubis y todas las partes, no sabes cómo va eso realmente, no sabes cómo es. Lo que tienes en tu cabeza es una imagen que no se corresponde con, no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, estos cuadernos que son un poco más pequeños son muy buenos para llevártelos por ahí. Y todo esto yo creo que también es inventado todavía. Es inventado. Intentando dibujar esqueletos de la imaginación. Obsesión por los huesos máxima. ¿Por qué? Porque los huesos es lo que da la mayor parte de la forma al cuerpo humano. Nos obsesionamos ahí con los músculos y tal, pero en realidad los huesos son más importantes. Esto es que recuerdo que estuve una época intentando aprender a escribir con la mano izquierda, no porque me pasara nada, sino simplemente, no sé, por aprender, por hacer experimentos, ¿no? Si Leonardo da Vinci escribía y dibujaba con la izquierda, pues habrá que probarlo por lo menos. Y recuerdo que más o menos al final le cogí el truco más o menos. De hecho, mira, cuántas páginas escribí. Al principio era muy torpe, pero poco a poco. Y, o sea, hacer dibujos con la mano izquierda y escribir con la mano izquierda, la verdad es que está muy bien porque como no tienes dominio, no tienes tampoco automatismos ni vicios, ¿no? De los que puedas tener con la mano derecha, que haces las cosas casi sin pensar. Entonces tienes que tener muy claro qué tipo de línea vas a hacer antes de hacerla. Bueno, eso dibujando, escribiendo no es tan así, sino que de alguna manera se puede trasladar lo que haces con una mano a la otra de forma más o menos análoga, ¿no? Es parecido, pero para el otro lado. Esto seguramente era todo inventado también. Esto eran formas intentando sombrear. 2015 ya. Esto es 2015. Un sombreado así inventado, ¿no? Como dándole volumen. Caballos. Y esto, muy importante, es en la época en la que yo estaba viviendo en Madrid y empecé a ir al Zoológico de Madrid a dibujar. Y siempre que tenía un hueco por trabajo, pues me escapaba, iba para allá, tenía el pase anual y me pasaba allí pues las horas. Me iba por la mañana desde que abrían hasta que cerraban, prácticamente. O si no me daba tanto tiempo, por lo que sea, pues iba pues toda la mañana o toda la tarde. Y dibujaba pues lo que hubiera por allí. Y en esa época empecé a darle mucho más al lápiz. Esto retratando a mi pareja también.
Esto seguramente sea... Creo que esto era que estuve yendo como por Google Maps, iba a sitios. Esto seguramente creo que fue... Esto creo que era por Inglaterra, alguno de los sitios que había visitado. Y iba por Google Maps viendo las distintas casas, ¿no? Que me parecen interesantes, y le hacía un boceto. Y esto guay, esto es que en aquella época nosotros estábamos jugando al Guild Wars 2. Y yo lo que hacía es que me metía en el juego, me iba y hacía como paisajismo en el mundo virtual del videojuego. Yo me iba a un sitio que veía a lo mejor que estaba guay, dejaba mi personaje ahí y empezaba y dibujaba. Y de hecho en este cuaderno hay muchas más. Estos son más bocetos del zoo. Los osos del zoo de Madrid, los pingüinitos. Rinoceronte. Esto otra vez paisajismo virtual. Distintas áreas del juego. Esto era el territorio Asura, por ejemplo. Iba visitando las distintas partes, ¿no?, del juego y hacía un dibujo ahí intentando que fuera lo más exacto posible, que respetara la perspectiva y todo eso. Incluso mira aquí, por ejemplo, dentro de alguna habitación o fuera, o dibujaba una casa, dibujaba un paisaje, igual que si fuera un paisajista, pero dentro del juego. Me daba, me imagino, también pereza salir fuera a la calle a hacer esto, ¿no? Pero bueno, también lo bueno es que como es un setting, un ambiente así de fantasía, pues lo vas estudiando y vas adquiriendo un poco de biblioteca visual, ¿no? Y si algo no me gusta de estos dibujos, por ejemplo, es que si lo hubiera hecho en grande, yo creo que hubiera aprovechado mucho más. Lo bueno de hacerlo en pequeño es que tardas menos, pero la comodidad que tiene trabajar en grande y lo bueno que tiene que es que puedes meter más detalle todavía, incluso en algunas partes si quieres. Un montón. Mira, por ejemplo, aquí ya armas. De hecho, creo que esto quizá fuera en el mismo juego. Muchas cosas así, hice páginas y páginas. De hecho, creo que me puse la meta de hacer hasta 100 dibujos dentro del juego. Castillo. Bueno, está guay porque hay un poco de todo. A ver, este quizás sea el último. 98, 99. Pues, y aquí otra vez anatomía. Anatomía. 100. Este es el que hacía 100. Y luego me puse a dibujar personajes dentro del juego. Ya ahí no estoy seguro de que llegar a 100. 1, 2... Bueno, algunos no eran dentro del mismo juego. Este, por ejemplo, es... Ay, ¿cómo se llama? Se me va. El Darksiders, ¿no? Este, por ejemplo, es dentro del Dark Souls 2. Lo ponía de distintos ángulos. Porque claro, la gracia a lo mejor que tiene un videojuego es que le puedes poner la cámara desde arriba y ves un ángulo que sería a lo mejor inusual verlo en la realidad, ¿no?
Este, por ejemplo, era el personaje de mi novia. Esta es la guardiana del fuego, ¿no? De Dark Souls 2. 27. De hecho, esto no es mío, es de ella. Se lo regalé. Este, por ejemplo, es de la misma época. A ver. Pues seguir estudiando anatomía. No, iba poco a poco viendo las distintas carencias a lo mejor que yo me veía y las iba haciendo. Por ejemplo, iba estudiando eso. Por ejemplo, manos. Aquí me puse seguramente como objetivo dibujar otras 100 manos o las que fueran, ¿no? Manos, luego brazos, luego esqueletos, ¿no? La caja torácica, y así iba, me enumeraba, no sé, para motivarme, como si fuera ejercicio físico, ¿no? Como que vas ahí contando. Piernas. De hecho, seguramente muchos de estos sean mis propios pies. En el espejo, lo que sea. Esto otra vez en el Zoo de Madrid. Que lo bueno que tiene también es que es un zoo acuario. Hay un montón de especies, hay de peces también, tiburones. En fin, horas y horas ahí. Y aquí, después de dibujar distintas partes aisladas del cuerpo, pues empecé a dibujar el cuerpo completo. Hice una serie, no me acuerdo cuánto sería, seguramente iba de 50 y 50. Y hacía a lo mejor 5 al día o algo así. Más animales, muchos animales. Muy pequeños. No me gusta ahora dibujar tan pequeño. Bueno. Esto